La alquimia se define como estudio experimental de los fenómenos químicos, que se desarrolló desde la antigüedad, que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida, etc. A lo largo de nuestro trabajo hablaremos de la alquimia del Renacimiento, contándoles acerca de los cambios de sus fundamentos, sus innovadores alquimistas y los aportes que lo hicieron evolucionar hacia la ciencia verdadera y exacta. Fundamentos. Para la alquimia del Renacimiento, la meta ya no era encontrar una mística piedra filosofal. Ahora se llevaba a cabo experimentos controlados y los alquimistas se guiaron por el ensayo y error para descubrir la naturaleza de las sustancias. El estudio de cómo reaccionan, interactúan y se cambian en nuevas condiciones. Y para Celso, quien quizás fue el mayor alquimista de la época, la finalidad primordial de la química era la preparación y obtención de remedios curativos de las enfermedades de la humanidad. Los alquimistas. Parte de los alquimistas del Renacimiento afirmaban falsamente haber llegado al secreto de la conversión de la materia, para venderlo a reyes y lores a cambio de riqueza. Un ejemplo de este fueron los famosos alquimistas Denis Zakaria y Edward Kelly. Otra parte eran aún alquimistas adeptos, que inesperados en antiguas historias de gente que había alcanzado la piedra filosofal, aún seguían empeñados en buscarla utilizando métodos de supuesta magia y ocultismo, como el famosísimo John Dee. Y la mayoría de los practicantes de laboratorio poco a poco fueron considerándose alquimistas químicos, y más tarde más químicos que alquimistas. Características de la alquimia del Renacimiento. Durante el Renacimiento podemos ubicar geográficamente la alquimia en toda Europa, teniendo como metrópolis a Praga, Checoslovaquia. Para la práctica de la alquimia se utilizaban diversos hornos complejos, cada uno destinado para diferentes cosas que requerían los alquimistas, y artículos con diferentes propiedades, elaborados por la mano de los mismos alquimistas, y dentro de las técnicas desarrolladas por la alquimista podíamos encontrar la sublimación, la calcinación, precipitación y la destilación. Además de esa maquinaria en esta época, se utilizó e inventó un elemento de vital importancia para el desarrollo de la química, la balanza. Esta servía para que el método científico utilizado por los alquimistas fuese de mayor exactitud y eficiencia a la hora de realizar sus estudios. Los alquimistas empleaban diferentes símbolos para representar los elementos, formas de energía, compuestos, procedimientos y útiles de trabajo. Por ejemplo, los 6 metales planetarios, la tría prima o los 4 elementos. Para pasar de una práctica tan dudosa como lo era la alquimia a una ciencia respetable como la química, se requirió de grandes avances y aportes, de los cuales nombraremos los más destacables. Para Celso, sus descubrimientos contribuyeron a mejorar la atención médica. Por ejemplo, se encontró que los compuestos del opio disueltos en alcohol con mucha facilidad, por lo que crearon una tintura de opio, incluyendo perla en polvo, ámbar, almizcle y nuez moscada, una sustancia llamada laudano. Esta alivia el dolor y en la actualidad se le hace frente a la retirada de la heroína infantil. Esta obra fue posiblemente el punto en que la alquimia comenzó a tomar una dirección diferente y avanzar hacia la ciencia. Modificó la dualidad azufre-mercurio, donde añadió sal como componente de la materia, lo que se constituyó como tría prima. Fue admitida por la ciencia y sustituye a los 4 principios aristotélicos. Realizó observaciones al sistema digestivo, propuso que los alimentos se transformaron en órganos. Su respuesta fue que habitaba un espíritu en el estómago, que se asegura del buen funcionamiento de este. Esto produjo que sus seguidores tomaron esta idea más allá, empezaron a ver con otros ojos todo lo que les rodea, y a preguntarse cómo lo que mantiene a la naturaleza. Van Herman estudió en particular el gas producido por la madera al arder, que llamó gas silvestre. Fue el primero en distinguir los diversos cuerpos gaseosos, basándose en sus propiedades, además entre gases y vapores, estos últimos convertibles al estado líquido mediante mero enfriamiento. Fue el primero en reconocer que había más de una sustancia del tipo de aire, y que algunos vapores obtenidos en sus experimentos eran sustancias con propiedades tan diferentes a las del aire como las pudiese tener el agua. Utilizó la balanza en un experimento para demostrar que una cantidad definida de arena podía ser fundida con un exceso de álcali formando vidrio soluble,
y cuando este producto era tratado con ácido, regeneraba la cantidad original de arena. Esos fueron los fundamentos de la ley de conservación de la masa. Van Helmont demostró también que en ciertas reacciones se liberaba un fluido aéreo. A esta sustancia la llamó gas. Robert Boyle formuló la ley de los gases en 1662 y Marriott publicó sus trabajos en 1676, que en resumen la ley consiste en que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Esta ley es aún usada por los científicos para el estudio del comportamiento de los gases. Descubrió que un mercurio preparado de una manera especial que se amalgamaba con el oro con una facilidad inusual desprendía una apreciable cantidad de calor cuando lo hacía. Este llamado mercurio filosófico. Robert Boyle puede ser legítimamente el primer químico cierto. Otros aportes. La teoría del flogisto, por Johann Becher, propuso que una sustancia llamada flogisto era la base tanto de la combustión como de la oxidación. Un aporte para la época fue un libro escrito por el alquimista alemán Libavius. Este actuó como guía en la enseñanza respecto a la metodología, cálculos e instrucciones para la preparación de compuestos. Otro aporte es que gracias al patrocinio a los alquimistas para la búsqueda de la mejora de los medicamentos, la medicina y farmacología han nacido en este tiempo y este desarrollo de la alquimia arrojaron a un lado el aspecto oculto. Esto fue una señal de la inminente eliminación de lo divino de la ciencia. Los alquimistas de esta época sentaron las bases de la química. Además contribuyeron a la parte de la práctica de la física, la creación de los sólidos, líquidos y gaseosos, para que los científicos pudieran estudiarlos más tarde, y por último tuvo una gran influencia en los científicos a finales del siglo XVII. La iatroquímica. La alquimia también fundó las bases para dar paso a la iatroquímica, rama histórica de la ciencia que enlazaba la medicina con la química. La iatroquímica buscaba encontrar explicaciones químicas a los procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano y proporcionar tratamientos con sustancias químicas. La iatroquímica fue una tendencia médica de vanguardia entre los siglos XVI y XVII. Su fundador fue Paracelso, el polémico científico y alquimista suizo. Y aunque ha quedado obsoleta, se le puede considerar como la precursora de la farmacología moderna y la bioquímica. Y como conclusión podemos decir que Robert Boyle fue uno de los pioneros del método científico en las investigaciones químicas. Boyle no asumía nada en sus experimentos y recopilaba todos los datos relevantes. Este enfoque terminó llevando a la fundación de la química moderna en los siglos XVIII y XIX. Y aunque las metas de la alquimia fueron poco realistas o excesivamente idealistas, el método que se utilizó para llegar a ellas fue la gran base de la química, y el periodo donde se comenzó a separar fue la época del Renacimiento. No solo se separó de la ciencia de la ilusión, también lo hicieron los magos de los científicos. Se inventaron una serie de productos químicos de vital importancia. Los aparatos de laboratorio llegaron a ser más exactos de lo que habían sido nunca, y las técnicas de trabajo y de experimentación pasaron de ser cuentos y búsquedas sin sentidos a investigaciones que utilizaban un verdadero método científico con recopilaciones de datos, ensayos y error, hasta que lograron avances que nos llevaron al desarrollo de las ciencias químicas.